todos, esto es escuelacine.com y vamos a dar comienzo a un nuevo vídeo tutorial de After Effects en el que veremos cómo destruir objetos, cómo destruir texto, algo interesante, ¿verdad? Bueno, pues lo que vamos a utilizar para ello es un efecto que se llama Shatter, que es bastante espectacular y con el que pues, se pueden lograr cosas muy interesantes. Y a ello vamos, ¿no? No podemos perder más tiempo si queremos empezar a destruir cosas ya. Así que lo primero que vamos a hacer es, como siempre, que abrimos un proyecto, creamos una composición. Vamos aquí, composición, nueva composición, y nos aparece esta ventanita ya conocida por todos nosotros. Así que le vamos a dar carpetazo, ya sabéis. Tamaño, fotogramas, duración, color del fondo y un OK. Vale, tenemos ya la composición hecha y ahora creamos nuestra capa de texto. Igual que antes. Capa, nueva, texto y escribimos aquí. ¿Qué podemos escribir? Lo que se nos ocurra, lo primero que se os venga a la cabeza. A ver, yo voy a escribir azucarero. Sí, azucarero, cada uno que escriba sus historias. Vale, y vamos a buscar nuestro efecto. Shatter, ya tenemos nuestra capa de texto y ahora vamos a por el efecto Shatter. ¿Cómo? Bueno, se puede poner aquí escribiendo Shatter. También os voy a decir que está aquí en esta carpeta simulación. Aquí lo tenemos, Shatter. Pinchamos sobre él y lo colocamos sobre nuestra capa de texto. Nos aparece esta cosa extraña, no os asustéis tampoco. Y os voy a explicar ahora qué es esto. Bien, vemos aquí en nuestra ventana de efectos, donde ya tenemos el efecto Shatter aquí colocado, que nos aparece lo primero View. Bueno, esto es cómo vamos a ver el efecto y sus elementos, ¿no? Ahora estamos en esta vista poco agradecida, pero que luego nos va a venir también muy bien. Para cambiar esto, le damos aquí a donde dice Rendered y nos aparece ya nuestra palabra y nos deja esto más tranquilos. Vale, si ya movemos la línea de tiempo, vemos que ahí va, ya esto ya pinta bien. O sea, esto ya empieza la cosa a ir bien, ¿no? Ya las cosas, pumba, se rompen así como con relativa facilidad, ¿no? Que no nos ha costado mucho, un par de minutos. Vale, pero vamos a ser un poco más exigentes y vamos a intentar ya, pues, utilizar los parámetros, pues, para que podamos controlar un poco qué tipo de ruptura queremos, cómo queremos que sean los elementos en los que se despedaza esta historia. Y bueno, vamos a darle también una textura a las letras, pues para que parezca esto más real. Pensar que esto además lo podemos utilizar con cualquier cosa, no solo con un texto. Podemos poner aquí un helicóptero, la cabeza de nuestro peor enemigo o lo que fuera, ¿no? Y lo podemos, ¡pumba!, destruir en millones de pedazos. Vale. Como ya hemos dicho, hemos colocado esto aquí en View Rendered para que podamos ver nosotros pues cómo va a quedar ya el efecto final. Vale, Rendered. Le decimos que todo. Vale, lo dejamos así, en al. Podemos decirle que solo nos renderice las piezas o la capa, pero nosotros vamos a dejarlo en su conjunto. Shape. ¿Qué es esto de Shape? Bueno, pues esto es... estos parámetros van a determinar cómo son los trocitos en los que se divide nuestra capa, ¿no? Nosotros tenemos aquí en Pattern Bricks. Veis que está esto troceado como si fueran, ¿no?, pues ladrillos, un rectángulo que simula ya el 3D, ¿no? Si me acerco un poquito, vamos a poner esto que está... Me acerco un poco, veis aquí cómo simula ya el 3D. Vale. Entonces, nosotros desde aquí le podemos decir pues que se rompa con los trozos tengan diferente forma, ¿no? Veis aquí, voy cambiando. Bueno, nosotros, esto ya lo vais viendo vosotros, ¿no? Veis que hay muchas formaciones. Lo voy a dejar yo en cristal, donde pone aquí glass. Lo partimos, ¡pumba!, en trozos como si fuera un cristal. Vale. Ahora vamos a ver un poco más, vamos a entender mejor cómo es esto de los trozos. Para eso vamos a volver a nuestra primera imagen que no nos ha gustado mucho. En vez de aquí en Rendered, vamos a cambiarle y vamos a ir aquí, al último, donde dice Wireframe más Forces. Le damos aquí y volvemos
a esta cosa rara. ¿Pero qué es esto? Bien, pues esto es el diagrama que define los trocitos en los que se va a romper. Veis que si avanzo, vemos, ¿no?, los trocitos. Entonces, gracias a esto podemos entender mejor cómo va a ser la dispersión de los elementos tras la ruptura. Vale. Entonces esto nos permite ahora, bueno, vemos que si cambiamos, pues nos sale como cuadrados o tal. Vamos a dejarlo como estábamos, en cristal, ¿no? Nos permite, aparte aquí, ver muy claramente dónde va a iniciarse la ruptura, como si dijéramos el impacto. Vamos aquí a donde dice fuerza 1, force 1, que viene a ser el diagrama de esto que tenemos aquí delante, y le decimos a la posición que se mueva. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues diciéndole que, por ejemplo, ¿veis aquí estos puntos? Esto vendría a ser nuestra capa. En mi caso, azucarero está aquí escrito, ¿no?, entre estos puntos, en este rectángulo. Bien, pues si nosotros vamos aquí a donde dice force, moviendo los parámetros de posición, le voy a decir en qué parte de este rectángulo quiero, ¿cómo decirlo?, ¿no?, que comience la destrucción, ¿no? ¿Dónde se va a producir el impacto? Bueno, pues por ejemplo, si le digo que aquí, en esta esquinita de aquí, vamos a darle a render para que veáis cómo queda, rendered, y entonces se va a romper desde aquí. ¿Veis? El impacto comienza aquí. Vale. Entonces se rompe como desde aquí. Pero para nuestro efecto, que quede más chuli, lo vamos a hacer que vaya desde el principio, desde el centro, vamos. Pincho aquí en Force 1, no hace falta que me ponga en la cosa extraña de antes, y lo pongo en el centro, desde ahí. ¿Veis? Ahora es desde el centro. Se produce, como quien dice, la ruptura. Vale. Más cosas. ¿Qué es esto del radio? El radio viene a determinar también cómo va a afectar. Vamos a volver a nuestra visión favorita. Y si le damos aquí al radio, vemos pues que nosotros le podemos decir, no, que se rompa solo este cachito de aquí, ¿no? Entonces vemos ahora, cambiamos otra vez a render, voy a estar aquí mareando, y veis cómo cuando esto avanza, ¿qué narices le pasa ahora? ¿Dónde tengo esto? El radio, vale, era muy pequeño. Veis que cuando esto avanza, solo me va a romper una zona. Una zona porque yo el radio lo he definido más chiquitín. ¿Veis? El radio solo afecta a esta parte. Y en cambio mi texto llega hasta aquí y hasta aquí. Con lo cual, pues podemos modificar eso. Pero tampoco lo vamos a andar ahora toqueteando porque estaba bien antes. Entonces lo abrimos, por ejemplo así. Y comprobamos que ahora cuando se rompe entero. Vale. Más cosas. Claro, un cristal, decimos. Bueno, pues se ha roto en estos trozos, pero igual son pocos, ¿no? Igual esto estaría mejor que se hiciera añicos, ¿no? Como nosotros decimos, añicos. Bueno, pues entonces aumentamos aquí donde dice shape, que ya os he dicho que la zona de shape, de aquí a aquí, es lo que determina nuestros pedazos. Donde dice repetitions, para el que no sepa, eso es repeticiones, lo aumentamos. 10 tenemos, ¿no? Bueno, pues le damos aquí, así muchas más. Entonces veis ya como aquí tenemos que esto, ahora ya sí que podemos decir que se hace añicos. ¡Pumba! Bien, ya vamos aprendiendo bastante de este programa. Ahora, esto, bueno, pues por ejemplo, lo aumentamos un poco más. Así, añicos, ¿no? Bien dicho. Fuerza, la hemos dejado, está bien, así la dejamos colocada. Esto de extrusión viene a determinar cuánto de profundo, bueno, cuánto se extiende el trozo en su tercera dimensión, ¿no? Voy a cambiarlo solo para que lo veáis. Podéis crear así formas raras. Veis ahora cómo los trozos es como que tenían más profundidad, ¿no? Ahí lo voy bajando. Bueno, le voy a dejar como estaba, que estaba así en 20. Le voy a poner menos, incluso en 10. Porque al final vamos a hacer que es un cristal. E incluso va a ser grueso. Pues vamos a ponerlo en 0,5.
ala. Así, como en unos trozos que tienen relieve, pero un poquito solo. Vale, más cosas. Esto, de momento, no lo vamos a tocar. Y vamos a pasar a donde dice Physics. ¿Qué es esto? Bueno, esto lo que va a determinar es, pues, como su nombre lo indica, el aspecto físico que nos haga esto parecer o más real o menos, o bueno, o conseguir nosotros efectos más dramáticos o lo que queramos. ¿Qué va a decir? Bien, la velocidad con la que van a rotar los elementos, esto nos va a decir, bueno, le vamos a dar nosotros aquí, le podemos aumentar la variabilidad de ese dato. La viscosidad va a decir cuán adheridos van a estar entre ellos. Y, por ejemplo, lo más interesante puede ser la gravedad, ¿no? Aumentando este valor va a hacer que los elementos caigan con mayor velocidad o con menor. También podemos hacer que los elementos, por ejemplo, vayan hacia arriba, que es variando nuestra dirección de gravedad. En vez de 180 grados, si esto lo modifico, en vez de caer hacia abajo, pues si le doy un valor inverso a este, me irá para arriba, ¿no? O la inclinación de la gravedad, pues lo mismo, para variar la dirección. Vale, y ahora lo que vamos a trabajar nosotros es esto de texturas. Vamos a hacer que nuestro texto, por ejemplo, tenga un aspecto más cercano al cristal. Vale, ¿cómo hacemos eso? Bueno, yo me he buscado por ahí, por internet, una imagen de un cristal. Le he puesto textura cristal y me ha parecido esa cosa. No es maravillosa, pero podéis buscar vosotros otra. Pero bueno, que para que nos hagamos una idea, nos va a valer muy, muy bien. ¿Veis aquí mi pedazo cristal, no? Vale, os voy a señalar. Lo dejo invisible y vuelvo a pinchar sobre la capa azucarero y me voy aquí a los controles del efecto Shutter. Donde dice texturas, despliego esta pestañita y, bien, me aparecen diferentes opciones. Vale, Front Mode. ¿Qué viene a determinar esto? La parte frontal de nuestro objeto 3D, porque ahora ya es 3D. Veis que le hemos dado aquí anchura, que luego yo le he bajado aquí bastante. Se le he bajado, eso estaba aquí donde dice extrusión, ¿no? Si lo aumento, pues esto se hace más ancho. Vale. La parte frontal va a determinar lo que hay aquí puesto. ¿Cómo es esta parte por delante, el objeto? La parte frontal, ¿vale? La parte trasera, back mode, ¿vale? Y la parte lateral. Nosotros de momento vamos a hacer la parte frontal. Le vamos a decir que sea una capa. ¿Y qué capa? Aquí donde dice front mode, le decimos que sea una capa, no un color, sino una capa. Bien. ¿Y cuál es la capa del frontal? No hay, no, me dice. Pues bueno, yo le digo pues que no, hombre, que no. Que sea textura cristal. Y aparece esta chapuza que es como que, bueno, chapuza, oye, que tampoco es que sea una chapuza, digo, es como un cristal entero y pumba, y se rompe. Ya digo que si os peleáis en la búsqueda de la textura, esto puede mejorar mucho, ¿eh? Entonces, pum, se rompe. Pero nosotros queremos que sean sobre las letras, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Bien. Vamos a quitar de momento esto, no nos interesa. Y le decimos sobre la capa azucarero que nos cree una máscara, con estas letras, una máscara automática. Botón derecho sobre la capa azucarero y le ponemos aquí Create Mask from Text. O sea, créanos una máscara a partir de este texto. Tacatá. Y nos la ha creado aquí, Vale. Esto también no queremos ni verlo. Le hemos quitado el ojito. Vamos aquí donde dice Mask, Control C, la copiamos y se la pegamos a la textura del cristal. Veis ahora cuando le demos Control V, pum, pues que se nos ha pegado aquí la máscara, ¿vale? Control C aquí sobre máscara, ¿vale? Control C, la hemos copiado y nos ponemos sobre nuestra capa de la textura y le damos Control V y se quedará pegadita ahí. Vale, esto ya como si lo borramos.
Muy bien. Ahora, lo siguiente que hacemos es precomponer esta capa de nuestra textura, ¿vale? Botón derecho sobre la capa. Bueno, ahora ya podéis ver, si quito esto, que ya está la textura recortada por la máscara. Porque como hemos copiado la máscara que antes hemos hecho de las letras, la hemos pegado sobre aquí, sobre esta capa, pues nos ha recortado la máscara la textura. En realidad la textura, ya sabéis, era todo grande, pues ahora he hecho una máscara pues que se ajusta justo a nuestras letras. Bien, vale, pues con esto seleccionado, tras esta explicación, le damos botón derecho y aquí Precompose, ¿vale? Precomponer. Y que quede esto seleccionado. En vez de esta opción, seleccionamos esta última, la segunda, ¿vale? Ok. Y tenemos aquí ya la composición y aquí la capa de texto. Vale, pinchamos sobre la capa de texto, donde está aquí nuestro efecto shatter, y volvemos donde dice texturas. Front mode, parte frontal. Queremos una capa. ¿Cuál es la capa de la parte frontal? Ninguna está ahora puesto. Pues le decimos la composición de texturas. Es decir, esta. Y voilà. Ya está. Ahora nos aparece ahí esto. Vamos a quitarle el ojito a esto de aquí para que no se vea. Y veis ya cómo hemos conseguido que las letras tengan la textura del cristal por delante. Ya os digo que lo de la textura, pues cuanto mejor sea, pues más realista. Ahora podéis fijaros cómo en la parte lateral no hay textura y en la parte posterior tampoco. ¿Cómo se puede cambiar eso? Bueno, le podemos dar otra textura, dejarlo así, ponerle la misma, lo que queráis. Vamos a probar, pues para que veáis, vamos a ponerle la misma del cristal, pues por todo, tanto por el lateral como por la parte trasera. Entonces vamos aquí, parte lateral. Dime qué capa. Pues le digo la misma. Y parte trasera, dime qué capa. Le digo la misma. Y ahora veis que todos los trozos, tanto por delante como por detrás, mantienen esta textura de cristal. Que he cogido yo, que es un poco cutre, pero bueno, pero es de cristal. Y ahora comprobemos cómo nos va a quedar esto. Y vemos pues el efecto de cómo un texto se rompe en trocitos. Ya he dicho que la cantidad de trocitos también lo podemos aquí en repeticiones modificar. ¿Veis? Si ahora le doy un montón más, pues muchos más trocitos. Y vemos, pum, cómo caen hacia abajo. ¿Que queremos que caigan hacia arriba? No hay problema, no hay problema. Modificamos esto. Y si estaba en 180, nosotros lo ponemos así en 0. ¡Pamba! Y ahora van hacia el cielo. Van hacia arriba. Vale, esto ya es luego que andéis ya probando diferentes cosas. ¿Vale? Esto lo vuelvo a poner en 180. Que van hacia abajo. Y bueno, del mismo modo la gravedad, pues podéis modificar esto. Ya luego es ajustar los parámetros para conseguir el realismo que queréis. Si queréis que caiga algo muy rápido hacia abajo, pues porque sea de plomo, pum, pues esto lo aumentáis. La dirección de la gravedad, todo esto, pues ya lo vais tocando. Igual que ahora lo hemos hecho con un texto, podéis hacerlo con una pared de ladrillos, con un tanque, con lo que sea, y tendréis pues que variar un poco pues cómo se rompen los objetos, etcétera, los trocitos y tal. Pero para que os hagáis una idea, esto nos va a servir así. Última cosa que voy a comentar. Aquí, en Camera Position, podéis, por ejemplo, rotar y comprobáis que está en 3D. Esto también lo podéis animar y veis cómo podéis crear también unos efectos
de movimientos de cámara con las partículas. También nos podemos, por ejemplo, acercar a ellas, ¿veis? Y girar. Entonces, pues bueno, veis cómo se puede crear aquí animaciones, ya como si fuera un entorno 3D. ¿Vale? Y en principio, pues lo vamos a dejar aquí. También os quiero decir que aquí donde dice material podéis tocar un poco los parámetros de cómo le va a afectar la luz. Y aquí podéis trabajar el tipo de iluminación. Y en principio tendríamos ya un dominio sobre el efecto Shutter y cómo colocarle una textura a un elemento. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias por haberme escuchado y os animo a todos a que os suscribáis a mi canal y a que le deis un like al vídeo este que hemos hecho. Bueno, os espero más adelante con más vídeos y más tutoriales. Un saludo a todos y muchas gracias.